quería antes de empezar a hacer algunas aclaraciones más administrativas, como que en el aula virtual, no sé si vieron, hicimos ahí una actualización de las diapositivas generales, en particular de la regularidad y la promoción, que vimos el otro día y había algunas duditas. No sé si le vieron, ¿quieren verlo? Yo no las vi, Por las profe. dudas. Voy a hacerlas ahora. Bueno, miren, estamos rapidito, pero como para que esta en puntual, la 12, ¿sí? ¿Cómo se obtiene regularidad? Que son tener una nota mínima de 4 en 2 parciales, al menos 50 puntos, ¿sí? Cada parcial tiene que tener al menos 50 puntos para probar. Y ahí lo que tienen que recordar es que el parcial, como lo explica la diapositiva aquí, la 9, está formada por la evaluación en computadora que lleva 80 puntos y por el práctico que estamos repasando y viendo los miércoles, que tendría 20 puntos, ¿sí? Eso, las dos cosas, es un parcial. Y de ese parcial, para ustedes aprobar, para sacar un 4 como mínimo, ¿no? Para la regularidad, tienen que tener al menos 50 puntos de los 100. ¿Y cómo pueden formar eso? Bueno, como mínimo se exige 40 puntos en la evaluación que se hace en computadora, o sea, de los 80, como mínimo tienen que sacar 40 y le pueden sumar, ahí están pidiendo el link en Telegram. ¿Alguien le puede copiar en Telegram el link? Que yo no lo tengo abierto acá en la compu. Si no, se lo paso yo en un ratito. Bueno, está igual en el aula virtual. ¿Alguien lo hace o lo hago yo? Chicos, ¿alguien me ayuda? A ver. Ahí se lo hago, profe. Bueno, gracias. Porque no lo tengo abierto el Telegram acá en la compu. Bueno, entonces les decía que tienen que tener un mínimo de 40 puntos en esas evaluaciones, que son por computadora, como mínimo 40 ahí, y le pueden adicionar 10 puntos de este práctico, ahí hacen los 50, estamos hablando de los mínimos, ¿no? Por supuesto que esperemos más que el mínimo. Pero ahí podrían ser una manera de sumar 50. Si ustedes no entregan en el trabajo práctico, ya acuérdense que pierden 20 puntos de los 100, o sea que van a tener que tener como mínimo 50 puntos de los 80 de la evaluación que hacemos en computadora, ahí en el FACU. Sí, bueno, un poco era refrescar eso. Lo tienen acá detallado en la diapositiva. Gracias. Ahí es quien mandó, Nicolás. Gracias, Nicolás. No sé, si tienen alguna duda me preguntan o les preguntan a los otros profes, pero ahí está aclaradito todo. ¿Bien? Esas son las cosas administrativas que quería decir. Después que en Discord también hay un canal de trabajos prácticos. No se está viendo. Por si quieren hacer cualquier pregunta allí, también pueden. No solo acá los miércoles, sino acá también en el Discord. Ven, acá en trabajos prácticos. Acá pueden escribir preguntas, así como en todas las unidades, ¿no es cierto? Esto ya lo saben, se los dijo Pablo algunas veces ya, así que, pero se los muestro para que vean, digamos, cuáles son las ventajas de usar esta otra aplicación, que se generan canales acá y podemos ir conversando y hasta incluso ustedes mismos responderse, mandar fotos y todo eso. ¿Bien? Acá hay una de trabajos prácticos, ¿sí? Eso también, ¿qué más les quería decir? Y bueno, quizás ya sepan, no sé, los que compraron el libro, que ya lo entiendan, no sé si alguno de ustedes me quiere comentar, ya lo recibió, les llegó por mail, el aviso, lo fueron a buscar, bueno, ya está el libro, digamos, para quienes lo quieran comprar. ¿Alguno de ustedes lo tiene? ¿El nuevo? ¿No? Sí, profe. Sí, bueno, genial. Bueno, un poco eso de las cosas administrativas que quería contarles, ahora vamos a ir ya un poco a lo que vamos a ver hoy. ¿Alguna duda de lo que vimos la...? Profe, perdón, una pregunta, Sí, ¿me escucha? sí, Martín. Yo tengo una versión vieja del libro, ¿ha cambiado mucho respecto al nuevo? En clase lo que dijo Martín Pablo es que si bien por supuesto el libro actual tiene mejoras, porque siempre vamos mejorando, detectamos errores y los corregimos,
la base es la misma, digamos, ¿no? El conocimiento teórico y práctico es el mismo. Sí, lo que hacemos es actualizarlo en cuanto al uso del software o si vemos errores en alguna resolución o en algo que se pasó por alto en alguna revisión anterior, bueno, en la nueva eso se corrigió. Así que de última, si tienen ediciones anteriores, úsenlas, por supuesto. Pero en ese caso, que vean algo que les suene raro, consulten para ver si no tuvo alguna corrección o comparen con algún compañero que tenga el nuevo, cosas así. O mismo con nosotros, que tenemos el libro nuevo también. Ok, profe, gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra duda? Profe, ¿cómo lo pedimos al libro? ¿Con qué nombre? ¿Estadística 2? Sí, miren, a ver, en la misma página del aula virtual, les muestro para que lo vean. Es el de inferencia de estadística 2. Tienen en la página, a ver si están ahora viendo conmigo, que tienen que tener paciencia, porque si yo no cambio de cosa, no se cambia, entonces, bueno. Bien, acá, en una de las primeras, aquí, en la 6, en la diapositiva 6, ¿sí? Tienen el link. A Paula les incorporó el link para que puedan ya dirigirse directamente a hacer el pedido. ¿Están viendo? Sí. Ahí ven. Es como que lo solicitan y tengo entendido que les llega un correo para ir a retirarlo ahí ahí, ¿vieron donde está el ascensor? No sé si conocen, o apenas ingresan como por el costado de la facu, como en el pasillo central, si van hasta el fondo, antes de ir, al lado del centro de estudiantes hay como a la derecha, hay como una ventanita que es justo donde está el ingreso a unas escaleras, donde está el ascensor. Bueno, en ese espacio, en esa ventanita se lo entregan. ¿Es donde está el policía, puede ser, profe? Sí, mejor. Buena referencia. Al lado del policía hay una ventana, digamos, y ahí se los entregan los libros. Que los pueden solicitar acá, por esta página que les estoy mostrando. ¿Sí? Profe, una pregunta, ¿versión PDF hay? No, o sea, les pasamos, creo que el capítulo 1, si no me equivoco, o el 2, digamos, era hasta que estuviera esta versión impresa. Ah, bien. ¿Sí? Gracias. De nada. Bueno, estamos con estas cosas, ahora sí. ¿O alguna otra duda también? ¿Quedó pendiente? ¿Algo? Voy buscando ya las diapos. De hoy. Profe, tengo dudas. Sí, Guadalupe. Sí, las fechas están ahí, el 28 de septiembre es el primer parcial, están las fechas en la presentación, en esa presentación de la... No, ningún problema, bueno. En la página, en el aula virtual de la materia, tienen todo. Hay mucha información y lo más organizada, pretendemos que esté bien organizada, así que nuestro esfuerzo está en eso, para que ustedes puedan sacarse todas las dudas y si no, las pregunten por acá. Hay una diapositiva en esa que les mostré, en esa de presentación, en donde están todas las fechas de parciales. Esta que les digo es el primero. Si era la pregunta de confirmación, bueno, siempre estamos sujetos a la confirmación esa de la SAE, sí, sí. Perdón, si era esa la pregunta, todavía, hasta donde yo sé, o sea, no nos han dicho que la cambiemos, por el momento. ¿Mm? Perfecto. Bueno, genial. Bueno, hoy un poco la idea, el recorrido, como ven, bueno, ya les puse lo de las pautas generales, acá siempre les voy poniendo un poco las ideas que tenemos hacia atrás y hacia adelante. Hoy es el diseño del cuestionario y para eso vamos a usar el Google Forms, que probablemente muchos ya lo conozcan, lo hayan utilizado, no sé si para hacer una encuesta, pero quizás para recabar información o han completado ustedes, entonces casi todos deben tener una intuición de lo que se trata, y si no, la vamos a ver ahora, sobre todo aplicada a lo que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Es una encuesta para un trabajo práctico de esta materia.
bueno, un poco también lo que vamos a ver, entonces dentro de ese ítem de lo que es el cuestionario, vamos a ver una sección de preguntas en donde vamos a tener unas más dirigidas a variables categóricas y otras dirigidas a variables numéricas. Vamos a hablar un poco de lo que es la prueba piloto, ¿sí? Y vamos a ver una sección de respuestas, o sea, el mismo Google Form tiene un espacio de respuestas, y para nuestro trabajo lo que necesitamos es exportarlas desde Google Form a un programa de procesamiento de datos, que en este caso es el Excel. Le vamos a hacer algunas adecuaciones para después importarlas desde el InfoStat, que es el programa recomendado para los límites o alcances de la materia, ¿sí? Y bueno, en definitiva eso es lo que se nos transforma en lo que nosotros llamamos base de datos, ¿sí? Que es la que se solicita que ustedes peguen una imagen en el trabajo práctico. Bueno, estas diapositivas, como siempre, yo se las voy a subir en la página, en el aula virtual, y son como una guía, digamos, de referencia, porque va a quedar, como ven, estoy grabando, así que también va a quedar grabado todo como una especie de instructivo de cómo hacer, ¿sí? Yo acá puse como las ideas principales para ir orientándonos, pero el paso a paso lo van a tener en el video, y también quizás les suba un archivito, un instructivo que armaron los adscriptos del año pasado, que está muy bueno, entonces quizás ya se los suba eso también como guía, ¿m? De después. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para crear un cuestionario en Google Form? ¿Alguien ya lo hizo alguna vez? Sí, para estadística 1, pero no sé si será igual. Bueno, es muy probable que sí. O sea, la metodología es la misma, digamos, porque es Google Form. Ahora vamos a repasar algunas cositas como para que, sobre todo por la experiencia que tengo de los años anteriores, digamos, de lo que ustedes suelen completar, lo recomendado para que no se confundan en ciertas... Uy, acá voy a tener que dejar de presentar y volver a presentar. A ver si yo acá abro, ustedes no la ven, ¿no? Acá no están viendo la página nueva, ¿no? No. No, seguimos viendo el Power, profe. Dale. Bien, entonces, vamos a entrar acá. Espérame que yo les comparto. Ahora sí, Ahí sí, una pestaña de Google. perfecto. A ver, denme un segundo. Y ahí que ven. El Meet. Ah, la Meet. Mm. Entonces esperen. Perdón. Porque los querías, bueno, si no, de última, si alguien me escribe por el chat, avíseme. Ahí creo que lo logré. Ahí ven la página, ¿no es cierto? Sí, ahí sí. Bien, genial. Bueno, entonces, hay varias formas de todo lo que yo voy a decir, nuevamente, en la época de las tecnologías y que ustedes son más ágiles hasta incluso que nosotros. Van a haber varias formas de hacer lo mismo, pero yo voy a tratar de las que sé y para que tengan todas las herramientas. Pueden ir desde acá los 9, estos simbolitos de 9 espacios, de 9 botoncitos. Pueden entrar al Drive, ¿sí? Por ejemplo, o desde su mail también van a tener eso, entran al Drive. Ahí lo que les recomendamos es crear una carpeta, ¿sí? Ahí poner trabajo práctico o lo que ustedes deseen, estadística 2, como para ahí poder guardar nuestro formulario, ¿sí? Ahí voy a tener 2, porque ya lo tenía. Entramos, y la idea es que creemos un formulario, y ya van a ver que ese formulario vamos a direccionarlo a un Excel. Entonces, ¿cómo lo hacemos paso a paso? Estamos acá vamos con el botón derecho, formularios de Google, ¿me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Ahí abrimos un formulario, ¿sí?
¿Y qué nos interesa de esta parte? Queremos configurarle al principio unas cuestiones generales. Una va a ser el título que nosotros le queramos poner a nuestro archivo, ¿sí? Por ejemplo, encuesta, este es para nosotros, ¿no? Encuesta, trabajo práctico, estadística 2, ejemplo. Bueno, me faltó igual, en fin, el acento, pero igual. Y acá, este es el título, este otro, ¿sí? El que estoy señalando ahora, es el título que va a leer la gente que responde a su encuesta, ¿sí? Entonces acá le pueden poner ya lo que ustedes quieran. Yo había puesto uno, por ejemplo, este título. Acá lo escriben, encuesta. En mi caso, yo tomé como ejemplo una que después les voy a explicar en otras clases. Es una encuesta sobre satisfacción laboral y progreso profesional en esta empresa para estadisticados. A su vez, además del título, se recomienda poner una breve descripción, ¿sí? En donde expliquemos ahí el objetivo que nosotros tenemos con la encuesta, o sea, qué pretendemos investigar, para qué. También ahí conviene decir, por ejemplo, que va a ser anónima, ¿sí? Se sugiere, y que se van a trabajar los datos de forma agregada y no de forma, o sea, que sí, se van a trabajar los datos de forma agregada y que se los va a presentar, en su caso, de forma agregada para preservar, digamos, la información individual de cada persona, ¿sí? ¿Por qué se hace esto? Para motivar sobre todo la respuesta, ¿no? Y la respuesta sincera, honesta, verdadera. Y justamente también la respuesta, porque si no hay veces que no, directamente no lo quieren contestar. También se puede poner, por ejemplo, el tiempo que va a llevar. Miren, yo acá ya les hice como un ejemplo, esto es mío, ustedes pueden poner la narración que quieran. Pero ven, por ejemplo, el objetivo de esta encuesta es realizar una investigación sobre, bueno, lo que ustedes iban a hacer en el marco de un trabajo práctico para el matriz estadística 2, bla, bla, bla. La respuesta es anónima, los datos están recolectados en forma agregada para resguardar su información individual. Acá se puede poner, por ejemplo, el tiempo que requiere completarlo, eso, si es poco, está bueno ponerlo, porque entonces así motiva más la respuesta. Y bueno, yo le agrego que se agradece el compromiso con la veracidad de las respuestas para como generar ese compromiso sobre todo y que respondan a conciencia. Un poco esto entonces, dijimos, repasando el nombre del archivo, este es el nombre de la encuesta, y esta es una pequeña descripción para quien la va a responder, que entienda un poco y se oriente por qué está haciendo eso, ¿sí? Otra de las configuraciones que vamos a hacer al principio es hacia dónde van a ir las respuestas, porque nosotros acá, en esta sección, preguntas, ¿sí? Vamos a escribir todas las preguntas que las hacemos en un rato. Después tenemos una sección de respuestas, ¿sí? Y acá más configuraciones. En cuanto a las respuestas, vamos a configurar, ¿sí? Hacia dónde las vamos a guardar, dónde van a quedar guardadas estas respuestas. Entonces, para eso, como les mostré, respuestas, en los 3 puntitos, seleccionar el destino de las respuestas, y ahí vamos a hacer clic en crear una hoja de cálculo, ¿sí? Si ustedes ya tuvieron una hoja de cálculo creada en Google Sheets, que es la otra herramienta de Google, quizás la seleccionen este de acá y la direccionen hacia ahí. Pero, como estamos haciendo todo de cero, ¿sí? Creamos una hoja de cálculo y le asignamos un nombre. Yo le dejo el mismo nombre, en donde se le adiciona este paréntesis respuestas y la creamos. ¿Sí? Bien, ahí se ha vinculado con la hoja de cálculo. Ya vamos a ver esa hoja de cálculo. Otra de las cosas que quiero que configuremos es acá, en esta sección que hay como configuraciones literalmente generales. Acá lo vamos a dejar así, porque eso no hace referencia al cuestionario que hacemos nosotros, sino a otro tipo de herramientas de Google. Acá es importante que destilden esto. Esta frase que dice, restringir a los usuarios de la Universidad Nacional de Córdoba y sus organizaciones de confianza. Es decir, lo más probable es que ustedes utilicen su cuenta de la universidad, ¿no es cierto?, para hacer esto. Acá Google lo que hace es restringir por default a que las encuestas o los cuestionarios formularios se manden a la gente que forma parte de esa organización. Entonces lo que hacemos es destildar, porque si ustedes le envían a un amigo, no sé bien cuál va a ser su población o su
en este caso su marco muestral, su muestra, bueno, lo mejor va a ser que se la pueden direccionar a cualquier persona, ¿sí? Después hay otro tipo de opciones. Por ejemplo, pueden tildar acá, mostrar la barra de progreso. Eso es indistinto, pero podrían hacerlo. Orden de preguntas aleatorio, no, porque en principio va a tener una lógica su formulario. Yo no lo tildaría. Y esto de mostrar enlace para enviar otra respuesta significa que la persona puede terminar la respuesta y le puede aparecer de nuevo, o sea, el mismo enlace y completar otro. La verdad es que lo ideal es que una persona, o sea, no envíe dos respuestas. En principio ustedes destilden esto para que cada persona envíe solo una. Si tienen menos, esto bueno, porque es muy práctico para esta materia, después de última le reenvían a alguien o bueno, como dijimos, pueden quizás hasta completar ustedes algunos campos, pero lo ideal va a ser que se lo envíen quizás a más personas para que tengan como mínimo 60, sí, y no se dupliquen las personas que estén respondiendo. ¿No? Tratemos de hacerlo lo más real posible todo y así los resultados son interesantes. Bien, ¿qué más? Estas cosas no, y acá, bueno, esto no, esto lo dejan así. Ah, y acá les recomiendo que sí, marcar las preguntas como obligatorias de manera predeterminada para que todas las respuestas sean respondidas, ¿sí? Y que no haya la opción de que una persona salte alguna de las preguntas y le queden un montón de no respuestas, ¿sí? Voy muy rápido, ¿alguna duda hasta acá? No, profe, re bien. Bueno, genial. Entendido, profe. Me alegro. Gracias, Guadalupe y Emi, por responder. Bien. Perfecto. Déjenme que seguía. Vamos a ver la sección de preguntas. Ahora sí. Bueno, si quieren les muestro la diapositiva. Vale. Aunque esto, bueno, no sé si está compartido, pero hay un video de Estadística 1 del profe Zaino. Yo traté de resumirle algunas ideas principales de lo que él recomienda cuando uno diseña un cuestionario, ¿sí? Explica, digamos, que es importante que, bueno, nosotros tenemos un objetivo claro, ¿no?, de ese cuestionario, y las preguntas están direccionadas hacia ese objetivo, hacia responder a nuestro problema, ¿sí? Entonces, que la cantidad de preguntas no exceda a las que son necesarias para responder ese problema. No es como que uno agarra y, ya que estamos, pregunta un montón de otras cosas para otro tipo de problema u otra investigación. No. ¿Por qué? Porque existe una relación inversa entre la tasa de respuesta y la cantidad de preguntas. Entonces, si nosotros ponemos preguntas que no tienen que ver realmente con nuestra investigación, lo que hacemos es cansar al encuestado y después llega un momento que no nos contesta nada o que nos contesta quizás cualquier cosa. ¿Sí? Entonces traten de pensar bien qué van a preguntar para que los encuestados realmente respondan todas las preguntas y respondan a conciencia, ¿sí? Mientras más, pónganse en el lugar de un encuestado, ¿sí? Ustedes quieren responder rápido, ¿bien? Entonces, apuntemos a eso. Quizás como una primera experiencia, como les dije en la clase pasada, pueden poner un par de preguntas de más, que de las 10 que nosotros les estamos pidiendo obligatorias, para asegurarse esa cantidad. Pero tampoco los llenen a preguntas, porque si no, las mismas personas no van a responder todo, ¿sí? Hay que buscar como un equilibrio ahí. Después, otro de los consejos o tips que da Martín, en lo que es diseño de cuestionario, es pensar qué preguntas vamos a hacer en función también, bueno, ya lo dije, de lo que queremos investigar, pero sobre todo de qué herramientas o métodos vamos a utilizar después para analizar esa información. ¿Qué quiero decir con esto? Primero les voy a decir que se queden tranquilos porque eso ya está un poco pensado por nosotros, entonces, que sea obligatorio que ustedes tengan un mínimo de 3 variables numéricas y 3 variables categóricas, entre las cuales una tiene que ser dicotómica, apunta justamente a los métodos que nosotros vamos a usar para analizar los datos,
¿sí? O sea, ustedes, en este sentido, si ustedes realmente cumplen con estos tipos de variables, van a tener la información necesaria. Pero en términos, digamos, explayándome un poco, esto también tiene que ver con el hecho de que, bueno, si yo quiero analizar una relación, por ejemplo, entre dos variables, a través de una regresión lineal, como se les va a pedir en el trabajo práctico 2, que tiene que ver con este trabajo, con la base de datos que estamos por generar ahora, bueno, yo sé que tengo que trabajar con dos variables numéricas, ¿sí? No voy a hacer una regresión lineal con cualitativas o categóricas, ¿sí? Ese tipo de cosas son las que hace referencia Martin cuando habla del diseño del cuestionario en función de los métodos que vamos a usar para analizar, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de preguntas voy a hacer? ¿Y qué escala de medición voy a utilizar? Tiene que ver con eso, ¿sí? ¿Qué variables, en definitiva, qué tipo de variables, si es categóricas, si va a ser nominal, si va a ser dicotómica, si va a ser ordinal, o si van a ser numéricas, si ahí van a ser discretas o continuas? Bueno, ese tipo de decisiones me van a definir qué preguntas hago, ¿sí? ¿Qué veo yo en los trabajos prácticos y qué se recomienda? Bueno, que se olvidan de las numéricas o que hacen, creen que hay preguntas que, por ejemplo, agarran una numérica y la categorizan antes de que responda la persona. Entonces, es como si preguntaran, por ejemplo, ¿cuánto tiempo de entrenamiento semanal hace? Entonces agarran y ponen de 0 a 2 días, de 3 a 4 días, de 5 a más. Ahí ya ustedes la categorizaron. Eso no es una variable numérica. Entonces creen que están cumpliendo con una variable numérica y no lo están haciendo. ¿Se entendió eso? O sea, profe, me imagino que el mismo ejemplo, si yo quiero que sea una variable numérica, pongo directamente cuántos días entrenás. Exactamente. Perfecto, Bruno. Bien. Así es. Bien, Profe, perdón. sí. En total, digamos, tienen que ser 10 en total, de las cuales solamente 7 están como señaladas, las otras 3 restantes pueden ser numérica, categórica o dicotómica, por ejemplo, Sí, sin sí, importar. Al exacto. menos 3 y 3. Exactamente. Sí, tal cual. Bueno, Bruno cuando dijo lo de la pregunta ¿cuántos días entrenás? Está perfecto, pero yo le agregaría un periodo de tiempo. Ya eso lo vamos a ver, bueno, acá, bueno, de hecho lo nombro. Formulación de las preguntas, no dejar lugar a ambigüedades, hace referencia a eso. ¿Por qué? Porque si yo digo, ¿cuántos días entrenas? Ahora nos pongamos en el lugar de quien responde. Capaz que te dice 8. Claro, pero 8 Es imposible. al mes, al Claro, año, por eso digo. o sea, ante cualquier, porque yo ahora quizás no les pueda resolver todas las dudas, esa es la realidad. Quizás cuando ustedes estén armando las preguntas o cuando se las pregunten a sí mismos, cuando estén armando el formulario, ahí se van a dar cuenta de que cuando quieran responder, quizás les surge alguna duda y digan, tengo que aclarar esto en la pregunta para que quede claro lo que yo estoy queriendo, el dato que estoy queriendo recabar, ¿sí? Ya cuando vayamos más adelante, también lo que es prueba piloto hace alusión a eso, ¿sí? O sea, profe, Ah, que no hay que poner un rango de días, sino los días específicos, digamos, para que sea numérica. A ver si O te sea, entendí la pregunta. sería que hay que dejar el espacio como que para que la persona conteste el número que quiera. Ahí sería. Exactamente. Sí, Pero claro, pero tratando de minimizar el error. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuántos días entrenas? Y me pone 8, claramente no pensó en una semana, pensó en un mes. Bueno, pero Entonces, sí hay que ¿cuántos especificarlo días al en la mes? pregunta. Claro, uno lo acota. ¿Cuántos días al mes? O ¿cuántas horas por semana? perfecto. Una cosa así. Muy bien, perfecto el debate que se armó porque eso es lo que hace falta. O sea, tienen que razonar justamente de qué manera preguntar, colocándose en el lugar del encuestado, para que la pregunta quede formulada correctamente y no deje lugar a ambigüedades. Y para Y que sea, también el espacio que queda para completar o de la forma en la que lo van a completar también sea, digamos, pertinente con lo que estoy preguntando. Y ahí eso vamos a ver ahora en el formulario, ¿sí? Pero estamos Bueno. haciendo para que se entienda. A eso iba mi pregunta. En cuanto a las respuestas, no tenía que ser de poner 3 a 5 días, sino un número específico, digamos, para que sea numérico. Perfecto, Milagro, sí. O sea- Lo que vamos a hacer para materializar eso que estás diciendo vos es una respuesta corta, que así lo llama Google Form, ¿no? Porque Google Form es una herramienta genérica, ¿sí? Pero bueno, Google Form le llama respuesta corta a eso, y es dejar un espacio y nosotros le vamos a poner una validación, ahora lo vamos a ver, pero sí. Ah, bien, perfecto.
Profe, una pregunta. Y si está en intervalos, ¿no sería también numérica continua ponerle al hacer numéricos pero en intervalos? En realidad, si vos ya das opciones, digamos, vos haces la pregunta y pones opciones en intervalo, dejó de ser numérica porque vos podés hacer una suma con eso. No, Sí. no podés. Pasaría a ser categórica. Pasó a ser categoría. Cuando vos agarraste y pusiste 3 opciones y ya me pusiste un intervalo de 2 a 4, de 5 a 8, no importa cuáles, pero en definitiva, si yo tengo 3 opciones para seleccionar como encuestada y toco la 1, suponete toco de 2 a 4. Tenés un montón de gente que te dice 2 a 4. ¿Sí? Un montón de gente. Después, bueno, vas a poder hacer como o sea, no es lo adecuado, digamos, no es lo que estamos pidiendo. Nosotros queremos tener realmente todas las observaciones individuales, ¿sí? De la base de datos completa, para que después hagamos operaciones ya con el programa que levanta los datos, que es el Infostat, y hace los cálculos. Necesitamos tener, si bien eso es una forma abreviada, digamos, pero no es lo que estamos solicitando, porque para trabajar no te va a servir. No te va a servir para trabajar con el Infostat así. ¿Sí? Vale, gracias. Profe, No. ¿Sí? digamos un poco ligado a lo que decía la compañera, digamos, nosotros tenemos los datos numéricos, pero después el análisis lo podemos hacer en forma de intervalo. Sí, claro, o sea, porque en realidad una variable numérica es la que tiene mayor cantidad de información, ¿no es cierto? Porque vos podés, después, si querés, la podés hacer en intervalos, la podés categorizar y la llevas, es más, hasta podés hacer una dicotómica con una variable numérica en el sentido de que la transformás, que no se me malentienda, pero si vos, por ejemplo, tenés la edad, ¿sí? Es una variable numérica continua, le podemos llamar continua porque puede ser muy grande, digamos, el rango de las edades. Entonces, tengo una variable numérica ahí, ¿no es cierto? La edad. Pero si yo quiero después hacer un análisis puntual en que separo esa muestra, ¿no? La variable, la separo en mayor de 18 y de 18 años y menos, yo ahí la dicotomicé. ¿No es cierto? O sea, yo hago ahí 2 categorías de 18 años y menos o mayores de 18 años. No sé, quiero hacer un estudio que tenga que ver con los adultos, ¿no? Cuando pasas a la adultez. Bueno, entonces ahí la dicotomizo, pero la variable originalmente era numérica. Yo la dicotomicé porque quiero hacer un análisis en donde quiero hacer algún análisis, no sé, puntual ahí, calcular una proporción, hacer alguna comparación de algún tipo. ¿Se entendió? Pero digamos, vos, la numérica es la que tiene la mayor cantidad de información y nosotros la queremos numérica porque después necesitamos para el trabajo práctico que tengan como mínimo 2 numéricas que puedan, en lo ideal, buscar una relación lineal. De todas formas, ahí para los que no logren, no hayan quizás pensado en eso, pues les planteamos ahí una opción de hacer algún ejercicio, digamos, más concreto en cuanto a relación lineal. Pero estaría bueno que ustedes tengan en cuenta esa idea de que en el trabajo práctico 2 vamos a tratar de ver si hay una relación lineal entre 2 variables numéricas. No sé cómo dar un ejemplo, porque si no es muy difícil pensar sin ejemplos. Por ejemplo, el ingreso, ¿no? El ingreso de una persona. ¿Y la edad? Y la edad, o la antigüedad en una empresa, por ejemplo. ¿No? Es de esperar que una persona con mayor antigüedad tenga mayor salario, porque la antigüedad es un componente del salario. Entonces habría una relación lineal ahí, quizás, o de otro tipo. Pero bueno, nosotros vamos a, por ejemplo, ver relaciones lineales a través de una regresión en el trabajo práctico. Entonces, para eso, como yo sé que voy a usar ese método, ¿sí? Por eso nosotros estamos pidiendo estas 3 numéricas, bueno, ahí vamos a usar 2 de ellas, ¿sí? Bueno, ¿se entendió? Sí. Pasamos ahora a ya realmente la formulación de las preguntas. Acá en esta diapositiva hice como un genérico también, para lo que es variables categóricas. Bueno, que las preguntas deben ser claras y específicas, indicar referencias necesarias como el periodo u otros, eso lo acabamos de hablar. Se recomiendan preguntas cerradas con selección de opciones y formato desplegable. Eso se referencia a esto. Bueno, miren, por ejemplo, vamos a hacer... ¿qué están viendo? Siguen viendo la presentación. Ya. Voy a mostrarles ahora, entonces, manos a la obra con el formulario. Acá está. Nosotros ya teníamos
Entonces, el nombre del archivo, habíamos hecho las configuraciones generales, le pusimos el título, ahí se ve, y la descripción, ¿no? Acá, como ven, preguntas sin título, ¿lo ven? Cuando toco, ya me aparecen como más opciones para completar. Y primero les quiero mostrar acá el simbolito de añadir pregunta, es que te da la opción de seguir incorporando nuevas preguntas, ¿sí? Vamos con este primero, como por ejemplo, vamos a apuntar ahora a una categórica, ¿no? Vamos a poner la pregunta 1. Yo ahora les pongo así información, pero simplemente para que se orienten, no para que ustedes hagan lo mismo, ¿no? Vamos a buscar una nómina. Les dije recién que se recomendaban preguntas cerradas con selección de opciones y formato desplegable. Bueno, ¿dónde dónde configuro ese tipo de preguntas? Acá, en lo que toque, ahí yo pongo el título, ¿no es cierto?, de la pregunta, que va a leer la persona encuesta, y acá tienen todas las opciones de preguntas que te brinda Google Form. Nosotros, en lo que es variables categóricas, les recomendamos usar o varias opciones o desplegar. Por ejemplo, varias opciones, ¿sí? Acá tenemos para completar. Opción 1, gerencial, sería una categoría, ¿sí?, del tipo de ocupación, ¿sí?, de esta variable. ¿Qué otra puede haber? Por ejemplo, profesional. Otra opción. ¿Ven que simplemente tocando adentro, digamos, de acá, añadir opción, ya me valida, digamos, me permite, voy a usar esa palabra, me permite completar con otra categoría, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente hasta completar todas las opciones. Yo lo que les expliqué a algunos, o ustedes así brindan directamente todas las opciones que crean que puedan haber, pueden incluir una categoría otros, como para completar el universo y que sea, digamos, todas las posibles respuestas. Pueden no ponerlos para evitarse problemas de que todo el mundo seleccione otros, pero si ustedes tienen conocimiento de la materia, o sea, lo que van a preguntar, traten de completar todas las opciones. En el peor de los casos, pongan una opción a otros para completar el universo, pero les recomendamos que no pongan esta que dice acá, añadir respuesta a otro, porque si ustedes seleccionan ahí, en realidad lo que hace Google es permitirte completar con cualquier cosa. O sea, el encuestado ahí puede escribir lo que quiera. ¿Y eso qué implica? ¿Qué va a implicar a ustedes en términos concretos? Es una pregunta abierta. Claro, y que en definitiva, ahora, en vez de tener, yo por ejemplo acá tenía 1, 2, 3, 4, 5 categorías, ¿no? Incluyendo esta genérica, otros. Tenía 5 categorías. Si yo le agrego esta, van a pasar a tener, no sé, o 6, 7, 8, 10, vaya a saber la cantidad que van a tener, porque las pueden completar los mismos encuestados. Que lo pueden hacer, pero sepan que van a tener que lidiar con ese problema que para lo que se pide en este trabajo no es lo ideal, ¿sí? Entonces, bueno, yo acá, bueno, sigo completando con las opciones que realmente tengo en mi encuesta, ¿sí? Y la dejo lista. Esta sería mi pregunta, ¿sí? Bueno, acá yo esto se los puse a ustedes como ejemplo, pero acá podría ser, una cosa que les quería contar también. Miren, puedo poner si quieren, ¿no? Ya sabemos que es una categórica. Voy a poner 1, así si quieren. Tipo de ocupación, y eso no está claro, ¿no? O capaz que sí, pero lo ideal es que, como dijimos hace un rato, que no dé lugar a ninguna duda, entonces le podemos agregar una descripción. ¿Vieron cómo la agregué? Con 3 puntitos, mostrar descripción, ahí, y ahí completan. Cualquier aclaración que le quieran hacer, como por ejemplo, por favor, indique el tipo de actividad de su ocupación principal actual en la empresa. ¿Sí? Este formato general para una categórica está perfecto. ¿Qué otra opción tenemos? También para categóricas. Por ejemplo, si les preguntamos sobre el sexo,
¿sí? Puedo poner si quieren también acá, por favor. Ahora vamos a usar una en donde van a seleccionar de las desplegables que le llamamos nosotros. Entonces, ¿cuál es la opción desplegable? Es esta. Esta es, la verdad es que cualquiera de las dos sirve, la diferencia está en cómo se visualiza después en la interfaz de usuario. Entonces, acá pones, por ejemplo, mujer, acá, bueno, hombre, varón, lo que sea. Te estoy preguntando sexo puntualmente para que sea una variable de qué tipo. Dicotómica. Dicotómica. Claro. No estoy preguntando género, no estoy preguntando, bueno, ahora teniendo en cuenta todo lo que es diversidad, podemos hacer, y deberíamos, según el análisis que hagamos, incorporar muchas otras respuestas relacionadas con lo que es la identidad de género y demás. Pero bueno, acá para una cuestión práctica, estoy preguntando el sexo biológico de una persona y para mostrarles un ejemplo dicotómica. Si no quieren ahondar en estos temas, también pueden usar otras dicotómicas, que sea responder sí o no, o bueno, no sé, otro tipo de dicotómicas en el sentido que tenga solo dos respuestas, ¿sí? Como les digo, cualquiera de estas dos opciones, esta en definitiva es una pregunta, esta segunda pregunta dijimos que era categórica y dicotómica. ¿Sí? Como ejemplo, ¿no? Profe, son 3 preguntas, digamos, categóricas y una de esas 3 tiene que ser dicotómica o la cuarta tendría que ser dicotómica en el Como es, requisito. sí, o sea, como decía uno de los chicos, la cuarta, la quinta, la sexta, digamos, con que tengan 3 categorías, o sea, se les exige como mínimo 3 categóricas y una de ellas que sea dicotómica y 3 numéricas. Ok, ¿Sí? ok. Pero en realidad son 10 las preguntas que se les piden. Entonces, todas las otras que quedan pueden ser entre categóricas, pueden ser categóricas dicotómicas, o nominales, o ordinales, la que quieran, otras numéricas, ¿sí? Como mínimo se les pide eso porque, por lo que les acabo de decir hace un rato, que en términos de metodología, después, de inferencia, los métodos que vamos a usar necesitamos esos tipos de variables, sí o sí, para que puedan hacer los ejercicios del trabajo práctico, ¿sí? Los incisos. Bien. Profe, la descripción es muy necesaria. O sea, yo me pongo del lado del encuestado y Justo quizás en estas dos que yo hice, al ser una categórica y tener opciones, uno dice, pero ¿para qué la hace? O sea, es medio obvio. Tiene sí, que también nadie la lee. O sea, como o que tal si vez no la lee. entras a responder rápido, nadie se pone a leerla, digamos. Por eso digo como, Sí y no, o sea, por eso un poco va también este texto en donde se agradece el compromiso con la veracidad de sus respuestas, porque se motiva a que realmente lean todo lo que está, pero para que lo lean, ahí nosotros también tenemos que ser inteligentes o estrategas de no poner información sobre. Entonces, quizás acá no es relevante esto, yo lo puse por ejemplo, y directamente en la pregunta, no sé, indique su ocupación en la empresa. Las que son simples de entender y rápido, donde no hay lugar a duda, eviten abundar en detalles. Pero, como vamos a ver en un caso ahora, por ejemplo, a ver. Quizás, bueno, cuando lleguemos a la numérica van a ver por qué quizás es mejor explicarlo. O por lo que hicieron hace un rato, cuando tenés que hablar de periodos de tiempo, o de cómo completar, si poner punto, coma, ese tipo de cosas está bueno aclarar en la descripción. bien. Profe, Sí, tengo una pregunta. sí. ¿Qué tipo de pregunta sería si yo pongo, por ejemplo, qué modo de ahorro preferirías a la hora de ahorrar, por ejemplo? Y pongo, no sé, pesos, compro dólares y, no sé, compro productos, por ejemplo. Yo doy la posibilidad de elegir varias opciones. Sí. ¿Cómo, Ahí es, cómo se perdón. trata esa pregunta? Esa pregunta, bueno, para vos saber qué tipo de variable es, te tenés que preguntar qué escala tiene, qué escala de medición tiene. Vos ahí en las respuestas mismas que estás dando, digamos, está la respuesta a tu pregunta. O sea, si vos le estás haciendo elegir entre, no sé, criptoactivos, pesos o bienes, son 3 opciones. Eso no son números, o sea que no es una variable numérica, Sí. ¿sí?
por ende ya estoy en una variable categórica. Sí, Y después, esto es más estadística 1, y después dentro de las variables categóricas, ¿cuáles tenías? Bueno, una dicotómica que solo tiene 2, o sea, no es dicotómica, sí. ¿sí? Y después tenés las nominales y las ordinales. La diferencia entre las nominales y las ordinales, Que no hay orden. claro, en este caso no es que haya una jerarquía o, no sé, como por ejemplo el nivel educativo, sí hay una jerarquía, porque alguien tiene que terminar el nivel primario para poder hacer el secundario, terminar el secundario para hacer el terciario y así sucesivamente. En eso que vos nombraste, no. Bien. Bueno, gracias. ¿Sí? Entonces sería nominal, por ejemplo. Categórica nominal, la tuya, el ejemplo que diste. ¿Sí, Pablo? Pablo, Dionisio, levantó la mano. No sé si, o fue debajo. Bueno. Profe, Sí. en el aula virtual, en la sección de trabajos prácticos, hay unos videos. ¿Eso nos puede ayudar a hacerlo también? Sí, ¿cuáles están subidos? Porque en realidad tenemos algunos, a ver, o sea, si hemos dejado cosas, si son los del donde dice TP1, parte 1 y parte 2, Pablo, ¿qué pasó? O, tenías prendido el Hay micrófono. dos secciones. Hay dos secciones, una dice cuestionarios, base de datos, y la otra dice Infostat. Claro, bueno, hay cosas que las vamos a repasar este año, quizás, si todavía han subido los videos del año pasado, quizás algunos, y hay otros que no, que son para que los vean. O sea, pueden ir, si están habilitados, pueden ir viendo. Hay cosas que quizás las volvamos a ver, ¿sí? Ok, gracias. Bien, de nada. Perfecto, bueno. Entonces, ¿en qué quedamos? El ejemplo, ya vimos las dos categóricas, de las dos maneras que pueden hacerlo. Otra cosa que les quería mostrar, si bien es... Me parece que Pablo está teniendo algún problema con la compu, ¿o estás levantando la mano? Sí, hola, ¿qué tal? Bien. Es para consultarte, por ejemplo, en la parte de sexo, ahí donde se pregunta masculino o femenino, ¿se podría poner un tercer ítem diciendo no sabe, no contesta, por la persona no quiere contestar? Sí, ¿Se puede claro. poner eso? Sí, se puede, sí. Solo que tenés que tener en cuenta que deja de ser la dicotómica. Claro. ¿Está? Yo, en este caso puntual, porque tengo una base de datos ya generada, ¿sí? Bueno, de recursos humanos, que se les consultó sobre su satisfacción laboral, y en ese momento se preguntó así, mujer y hombre. Hoy en día, digamos, desde el punto de vista de todo lo que es diversidad de género y identidad de género y demás, sí se recomiendan estos aspectos ser como, bueno, más inclusivo, ¿no? Y brindar más opciones según lo que estás estudiando también y cómo lo querés abordar. Claro, porque se podría poner las otras partes de género que, bueno, no sé. Por supuesto que sí. Sí, claro. De hecho, yo Sería estuve la otra investigando un pregunta, poco digamos, ya no sería dicotómica, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, exacto. Tres, Sería cuatro. una nominal, es decir, no hay jerarquía entre las distintas opciones. Yo estuve viendo, de hecho, mismo digamos, el área de género, digamos, de la universidad, está haciendo un montón de trabajos al respecto y nos han hecho encuestas a nosotros, y yo a esa, por ejemplo, la tomo como modelo si quiero a veces hacer consultas, digamos, teniendo en cuenta las opciones que brindan. Pero igual ahora hay un montón de información de eso, un montón de organismos nacionales o internacionales que ustedes pueden revisar para ver cómo hacerse preguntas, para que nadie se sienta, digamos, discriminado de ninguna manera. ¿Sí? Claro. Bien. Muchas gracias. Yo quería consultar justamente sobre eso, digamos. La elaboración de las preguntas, ¿eso lo evalúa antes o directamente lo evalúa una vez entregado el TP? Sí, digamos, para esta materia nosotros hacemos una evaluación única después que lo entregan, porque es parte del parcial, de esos 20 puntos de los 100, ¿no? Del parcial. Hacemos una evaluación general, digamos, no es que vamos a ser minuciosos, malvados, no. Digamos, hacemos una evaluación general de que cumplan, obviamente, cuestiones básicas que veamos que tienen que manejar, pero no los vamos a evaluar como, no sé, como en un paper, ¿no? Está claro. Esto es un trabajo de práctico, estadística 2, donde se pretende que ustedes puedan aplicar los conceptos que están viendo en la materia de forma, digamos, en un sistema de Infostat, bueno, y además ver resultados de algo que les interesa. Y entonces, respondiendo a tu pregunta es, lo vamos a hacer una vez que vos me lo entregues, yo ahí hago la evaluación toda completa. En estas clases ustedes pueden ir preguntando cosas, ¿sí? Pueden ir
digamos, trayendo, no sé, una pregunta que se les ocurre, como hablamos hace un rato, la del criptoactivo, cómo ahorra, por ejemplo, bueno, y así se sacan dudas, por supuesto. Pero la evaluación va a ser toda unificada una vez que los entran a todos y como nota para el parcial. Profe, Sí, Ariana. ¿se puede hacer, por ejemplo, una pregunta que se relacione con la siguiente, digamos? ¿O la idea es que sean independientes? Qué buena tu pregunta. Sí, yo era, además de terminar con un poco con todo lo que tenía planeado acá en las diapositivas, me había hecho algunos tips y ese era uno de ellos. Ah, bueno. Así que gracias por la pregunta, yo lo hago ahora. A ver, poder hacerlo pueden, pero tengan en cuenta que si ustedes hacen como un montón de preguntas que se relacionen entre sí, por ejemplo, si respondió tal cosa, a ver si estoy orientándome lo que vos dijiste, que si responde tal cosa en esta pregunta, que entonces responda esto acá abajo, y así sucesivamente. Tengan en cuenta que se pueden quedar con muy pocas observaciones, digamos, o respuestas si hacen muchas entrelazadas. Yo recomendaría hacer preguntas genéricas para todo el mundo, ¿sí? O sea, para todos los encuestados, que respondan todas, que no estén como condicionadas una pregunta con la otra, y yo después, como investigadora, hacer los análisis que yo considere necesarios y digo, bueno, si en este caso, que si ahora pregunto mujer y hombre, entonces si es mujer, veo tal cosa con otra, la relación que hay con otra pregunta. O si es hombre... Profe, hay preguntas que sí o sí están relacionadas. Por ejemplo, lo que hablábamos de los días de entrenamiento de una semana, y vos abajo querés saber cuánto tiempo entrena por sesión. Bueno, sí. Y si no entrena ningún día, claramente no va a poder responder la siguiente pregunta. Sí, o te va a poner 0. Claro. O sea, O sea, yo lo que haría- en caso de que entrenes Sí. 2 días a la semana, ¿cuánto? Y si no entrena ningún día de semana, no va a poder responder la pregunta que sigue. ¿Cómo es la pregunta que sigue? ¿Cuánto tiempo entrenas? Claro, Por ¿cuántas día. horas? Claro, minutos. Claro, sí. Horas. Bueno, dos cosas saben de eso. Una, la importancia de especificar, como dijimos, unidades de tiempo o unidades de lo que sea, ¿sí? Entonces, y enmarcándolas en un periodo, ¿sí? Para que la persona no responda el voleo y después no puedan comparar. Y la otra, en cuanto a esto de que se relacionan, o sea, también seleccionen las preguntas de forma tal de que no estén en 2 o 3 preguntas preguntando lo mismo, ¿no? Sí, no sé si se entiende. O sea, quizás sí haya relación entre una o dos preguntas, y entonces lo que si respondió que sí acá, bueno, me responde lo de acá abajo. Claro, ¿Está bien? se me ocurre, por ejemplo, con lo del ahorro. O sea, podés hacer ahorras, sí o no. Si pones que sí, ¿cuánto? Directamente pones cuánto ahorras y pones 0, por ejemplo. Claro, eso te iba a decir, que en vez de vos decirle, bueno, si respondió tal cosa en la pregunta anterior, esta la responde y si no, pase a la otra. En vez de hacer eso, ¿qué haría yo? Yo dejaría, digamos, en este caso que estamos preguntando un valor, el dinero que ahorra, no sé, bueno, entonces le deja de 0 a infinito, digamos, todos los valores numéricos posibles, digamos. O cuánto dinero ahorra en criptoactivos. ¿Usted ahorra? Sí, no, por ejemplo. Después, ¿cuánto dinero ahorra o qué porcentaje de su ingreso ahorra en, no sé, bienes? ¿Qué porcentaje ahorra en tal otra cosa? Claro, yo te pongo el ejemplo de ahorro porque te había hablado con un par de opciones que tenía en mente, y me gustó más esa, la del ahorro. Tipo, como Sí, la igual gente ahí- o la población ahorra, si es que ahorra o busca ofertas. O sea, como el comportamiento del consumo en la población ahora en crisis, digamos. Bueno, perfecto, puede ir por ahí la idea, habría que ver, esto ya nos estamos yendo un poco a lo que vimos la clase pasada, que está bien, que es como definir tu problema, y ahí ten en cuenta que la definición también, por ejemplo, así, la población, bueno, pero la población, tu población va a ser toda la población de Argentina, de Córdoba, Y de no, todas las claramente es mi edades. círculo. O sea, son grupos Bien. cercanos. Entonces, esas respuestas que vos te vas haciendo, después definilas y enmarcalas y escribilas, para que quede bien definida tu población y por ende tu muestra. Y recuerden que esa es otra de las cosas que muchas veces se confunden, como si la población no fuera el mismo tipo de gente que la muestra. No, sí, es el mismo tipo, nada más que la población es grandota y no voy a acceder a todo eso, sino que voy a
seleccionar algunas personitas y eso va a ser mi muestra. Sí, pero, por ejemplo, a mí se me ocurre, si yo quiero saber el nivel de ingreso o voy a tratar sobre el consumo de las familias, no voy a poner de la ciudad de Córdoba, porque mi círculo no es la ciudad de Córdoba. Perfecto. O sea, hay gente en extrema pobreza y gente con extrema riqueza. O sea, me pongo de ejemplo a mí, clase media, la población de la clase media en Córdoba. Bueno, no sabemos si es la clase... Bueno, ahí no sé bien a quién pretendés hacerles Y a conocidos la- míos, claramente. Bueno, entonces trata de ver cómo definir esa población de conocidos tuyos, porque está claro que nosotros cuando estamos haciendo un trabajo práctico tenemos esas limitaciones. Pero en ese caso, no sé, podés quizás decir, bueno, jóvenes de tal a tal edad, de tal barrio, o de, no sé, que son alumnos de tal facultad, no sé, como enmarcar la población también con un criterio un poco más formal. Pero lo hacemos a eso, o sea, Sí, cuando definir quieres, tal zona que donde vivo y con ingresos medios. en realidad los ingresos me parece que puede ser una pregunta, o sea, porque vos también ahí ya estás como vos dando por hecho algo. Creo que no Bien. estaría bueno, porque ahí estás dando por hecho, no sabes vos en O realidad. sea, ya solamente con lo que sea el lugar y el momento, digamos, 2022, Claro, más o menos así Córdoba, podés zona empezar. tal. Sí, quizás la franja etaria, si es que no vas a hacerle preguntas, pero si le vas a hacer preguntas a alguien de 17 años y a alguien de 50, 60, 30, quizás tampoco, o sea, fíjate ahí. Bien. De hecho, lo que es ingreso lo podés preguntar. ¿Usted se considera de clase media alta o definiendo de tal manera tal clase? Bueno, no sé, digo, 1000 cosas puedes preguntar. Sí, sí. Pero lo que es definir la población, sí está bueno decir eso, como ubicarla geográficamente o marcarla de alguna manera, ¿sí? En tiempo, en lugar, en espacio. Bueno, Bien. gracias. Juan Andrés también levantó la mano. Sí, profe, una pregunta. También tomando el ejemplo del ahorro o el de entrenar. Si, por ejemplo, hago una pregunta inicial que dice, ¿entrenas sí o no? Si la persona pone que no, y yo tengo dos preguntas que derivan de ahí, que sería cuántas horas o cuántos días a la semana, ¿no se generaría una observación nueva donde, digamos, el resultado numérico de ambas preguntas, que son las que derivan, sería 0? Claro, eso es lo que yo decía hace un rato, que en realidad, si vos preguntas cuántas horas entrenas a la semana, podés aclarar abajo, si no entrena, coloque 0. Y ahí no hace falta que preguntes, ¿entrenas sí o no? Digamos. Claro, pero yo lo pregunto más que todo por una cuestión de que genere la observación en la base de datos, ¿no? Que genere el 0 automáticamente al poner que no entrena, y no haga falta que conteste 0 después o que no entrena ningún día a la semana. Sí, o sea, yo lo que quiero ir es que en realidad para mí ahí estás como que usando dos preguntas para algo que sale de una. Si vos decís, indique las horas que entrena a la semana y le aclarás que coloque 0 en el caso de que no entrene nunca, ¿sí? En realidad eso ya es una variable numérica, ¿sí? Y en el caso que vos quieras tener un sí no, después la querés dicotomizar, simplemente agarras al 0 en la base de datos, le pones no, y a todo el resto le pones sí. Pero digamos, no sé si me explico lo que quiero. Yo entiendo Sí, lo que ahí estás entiendo. preguntando, pero yo haría así, digamos, como que sería medio irrelevante el sí no, sí. Gracias, profe. ¿Sí? De nada, en esto de que, digamos, la idea es no abrumarlo a preguntas del encuestado y sacar la mayor cantidad de información posible para tu problema, que va a ser mucho mayor que te responde si entreno o no. Eso está claro, o sea, no es un problema saber si entreno o no y cuántas horas. Eso no es un problema. Tiene que ser algo un poquito más amplio, acotado, pero un poco más amplio. Bueno, ¿se entendió? Profe, nosotros a medida que vayamos diseñando el modelo de la encuesta, ¿lo enviamos o se envía directamente previo al parcial? O sea, ¿no hay correcciones No, previas o envían sí? todo el trabajo práctico resuelto. Ahora lo que vamos a hacer, ahora sigo avanzando, si no, no vamos a terminar, Bien. bueno, ahí creo que respondo tu pregunta. Si es respecto a la entrega del trabajo práctico, me lo van a entregar todo listo en las fechas que están en el aula virtual.
¿sí? Bien. Y lo van a subir como un archivo adjunto ya al Word o resuelto de una sola vez para que yo lo corrija de una sola vez, ¿sí? Claro, claro, ahí entendí. Gracias. Perfecto. Porque si no, es otra cosa. Ariana, ¿tiene que ver con esto? ¿Y tu pregunta? No. Si se puede poner intervalos de valores al final, o sea, por ejemplo, gasto entre 500 y 1000, por ejemplo. Claro. O sea, como poder podés, pero Sí. eso ten en cuenta que no va a ser una variable numérica. Claro. Entonces yo no te recomiendo para nada que gastes, porque les cuesta elaborar preguntas que se responden de forma numérica. Bueno, no digo que todo el mundo, pero por ahí se les ocurren más simples las categóricas, ¿no? No sé, como que entre opciones. Y es como que categorizan las numéricas. Entonces no hagan eso, eviten hacer eso porque es un error muy común. Y más allá que lo pueden hacer, usen las variables numéricas como numéricas. O sea, si ustedes están preguntando algo que se puede responder con un número, realmente den lugar a un número. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo la generamos? ¿Sí con el cuestionario? Sí. ¿Cómo generamos ese tipo de preguntas acá, en el cuestionario? Vamos a agregar una pregunta, y lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en el caso de a ver cuál es la que tengo acá. Sí. Voy a hacer más rápido, voy a copiar directamente, pregunta. Le voy a poner 3 a esta. Una pregunta numérica discreta y los años de edad cumplidos. ¿Sí? Le vamos a poner como descripción. Ahora indique cuánto, bueno, entonces yo acá en realidad voy a hacer así. Años de edad cumplido, indique cuántos años cumplió en su último aniversario. ¿Cómo hago para que me responda cualquier número? ¿Sí? Es justamente esa que estaba seleccionada como respuesta corta. ¿Sí? Porque ahí la persona va a poder completar en ese espacio que queda, va a poder insertar un número. ¿Sí? ¿Qué les recomendamos acá? Usar lo que se llama validación de respuestas. ¿Por qué? Porque Google Form te permite poner cualquier cosa, si no. Ese cualquier cosa puede ser un texto. Entonces, lo que hacemos al pedirle validación ahí, ¿sí? Es indicarle que sea, en vez de un texto o otro tipo de expresiones, que sea un número. Y acá ustedes van a elegir según lo que estén preguntando. En este caso, puedo poner que sea mayor que 0. Puede ser, ¿sí? Y si no pone eso, un número mayor que 0, le va a saltar un mensaje, esa está la opción de que le salte un mensaje, y ahí lo que podemos hacer nosotros es decirle, por favor, ingrese un número mayor que 0. Profe, perdón. Sí. No sé si se puede hacer un poquito de zoom. Ajá, a ver, veamos. ¿Se ve ahí? Sí, ahí está, muchas gracias. Perfecto. Como dijimos hace un rato, quizás acá puedo directamente poner en la pregunta y no andar dando tanta vuelta, ¿no? Poner acá en la misma pregunta, indique cuántos años cumplió. Edad, 2 puntos, indique cuántos años. Esto ustedes lo manejan como les parezca mejor, ¿sí? O sea, sepan que tienen la opción como de un pequeño título de la pregunta y la descripción para ahondar en el caso que quieran indicar algo. O por ejemplo acá, no sé, escriba un número entero sin punto, no sé, sin punto ni decimal, una cosa así, ¿sí? Pero eso manéjenlo ustedes, pero de manera tal que sea algo claro, no ambiguo, y que la respuesta realmente sea lo que ustedes pretenden. ¿Sí? Entonces, respuesta corta es una de las opciones que pueden utilizar para una variable numérica. La otra opción, otro tipo de numéricas, por ejemplo, puede ser, una clásica, el ingreso, ¿no? Entonces,
Por eso tenía una pregunta más que les quería mostrar, por eso las tenía en otro número. En este caso, bueno, yo generé este texto que quizás es medio largo, lo pueden acortar, pero da un poco la idea. Por favor, indique el monto de ingreso anual, ahí le estoy diciendo un periodo de tiempo, puede ser mensual, o sea, o su último ingreso mensual, ¿sí? Pero acá yo le digo, ingreso anual obtenido de esta empresa, acuérdense que yo estaba trabajando con una empresa, el año pasado, es decir, durante todo el 2021. Y a ver las indicaciones. La cifra debe expresarse en pesos argentinos sin separador de miles, como por ejemplo, indique 100.200 para responder 100.200 pesos. Para incluir centavos en la cifra, utilice como separador el punto, por ejemplo así, 100.200 pesos y 50 centavos. ¿Por qué esto? Porque a no ser que ustedes descubran algo, digamos, el Google Form solo te deja completar, digamos así, con puntos los números, ¿sí? Entonces, ¿dónde está? Acá el tipo de respuesta corta, como dijimos, la validamos como un número, y acá, como es continuo, le queremos poner quizás centavos, no sé si se trabajan con metros, o quizás no quieren ponerle ninguna coma, ningún punto, nada, entonces le ponen directamente el número y aclaran, pero si no, en el número te va a permitir poner eso. El punto 50, ¿sí? Entonces yo lo aclaro para que la gente no ponga una coma, o si le da error, acá le pueden poner esta aclaración, incluso pueden ponérsela directamente ahí. Que salte como error. Si quiso poner una coma, entonces le va a saltar incluir centavos en la cifra, utilice como separador el punto. ¿Se entendió un poco la idea de cuando son variables numéricas, cómo trabajar con esta respuesta corta? Tienen varias opciones. También pueden directamente poner un número entero, ¿sí? Para que no puedan poner ni siquiera el punto, ni la coma, ni nada, y le indican. Complete con una cifra sin decimal. Directamente, acá. ¿Sí? Medio obvio en la edad, pero digo, estoy dando ejemplos de cómo pueden completar. ¿Sí? Bien. Una vez que tienen esto, ya hagamos de cuenta que tienen todo el formulario armado, ¿sí? Lo tienen que enviar y dijimos, a ver si lo tengo. Para poder enviárselo, en principio pueden enviárselo primero a hacer una muestra piloto, que eso está en la otra diapositiva. ¿Cuál es la idea? Es que ustedes puedan testear con una, dos personas, tres, bueno, normalmente se hace con una pequeñísima muestra de personas, se les envía, digamos, el formulario para ver si realmente se interpreta lo que nosotros queremos consultar. O si nos sugieren hacer alguna modificación, digamos, que sea productiva para que realmente todos interpreten lo mismo. ¿Sí? Que si hay alguna ambigüedad, por ejemplo, como nos pasó recién, yo escuché la pregunta que tenía Bruno y yo dije, bueno, pero ojo ahí, aclárale tal cosa, ¿sí? Porque si no, o yo te pregunto, bueno, pero esto que es al mes, al año, o sea, quizás uno no se da cuenta cuando lo elabora, pero la persona, la encuestada, cuando recibe y lee la pregunta, te pregunta a vos y decís, eso no quedó claro, lo tengo que agregar. Entonces, ¿qué se sugiere? Que hagan una prueba piloto. Entonces eso es como un paso previo a enviárselo a toda la muestra, y lo que hacen en definitiva es consultarle a un par de personas el mismo formulario para poder hacerle correcciones. Entonces ahí ustedes les preguntan, ¿se entendió todo? ¿No se entendió? ¿Me sugerías agregar incluso hasta alguna pregunta que la persona pueda aportar? También es válido. Y también pueden, por ejemplo, medir el tiempo en que lo completan, y eso ponerlo, como ya les dije, en la descripción inicial, ¿sí? Incluso si no es tan disímil digamos, el formulario final que les queda después de esta prueba piloto, pueden usar esas respuestas que ya tienen, digamos, también incorporar la base de datos, ¿sí? Entonces,
¿Cómo hacen para enviarle este formulario, ya sea a la prueba piloto o a toda su muestra? Tienen distintas alternativas, como les dije ahí en enviar. Pueden hacerlo por correo, ¿no? Le incorporan todos los correos electrónicos, un asunto, un mensaje, y lo envían. O también, lo más simple, si tienen grupos, no sé, en WhatsApp o algún grupo en todas estas aplicaciones nuevas que hay, pueden enviar directamente el enlace. Entonces copian el enlace, ¿sí? Y se lo envían a las personas que se lo quieren, bueno, que quieren contestar la encuesta. Miren, por ejemplo, yo les mando ahora, ahí, supuestamente van a ingresar a este. ¿Se sigue viendo? Sí. Y ahí, miren, que ya la podemos ver como vista previa, en definitiva, o sea, ustedes mismos con el enlace pueden ingresar a la vista previa del formulario, cómo quedó, leerla, corregirla, ¿sí? Fíjense que acá dice obligatorio y que todas tienen el obligatorio, todas tienen el asterisco de que es obligatoria, y pueden simular que la responden, ¿sí? Por ejemplo, edad, ¿cuántos años? Ingresos, qué sé yo. Enviamos. ¿Qué va a pasar ahí? Va a aparecer ya una primera respuesta, ¿sí? En la sección, como en preguntas, respuestas, configuración, en respuestas, ya van a tener las respuestas de ese primer formulario, ¿sí? Nosotros no vamos a nominar los formularios, o sea, yo no voy a saber quién me respondió esta pregunta. En principio eso es lo que pusimos, ¿no? Que iba a ser anónima. Ustedes podrían hacerlo, pero tienen que aclarar que, no sé, la persona se va a dar cuenta que le está pidiendo un nombre y no es recomendable porque eso muchas veces hace que las personas no respondan ciertas cosas. En definitiva, ustedes acá van a ir acumulando, entonces si alguien más envió acá alguna respuesta, van a seguir apareciendo y se van a seguir cargando en tanto y en cuanto esté activa, ¿sí? No se aceptan más respuestas, ahí si alguien ahora me envió una respuesta, no va a ingresar. Mientras ustedes quieran, o sea, si no alcanzaron las 60, ustedes déjenlo activo, y es más, si quieren tener más, también. Se va a ir acumulando, ¿sí? Mauricio, levanta la mano. Sí, profe, una consulta, ¿me escucha? ¿Sí? Claro. Si lo mandamos por WhatsApp al formulario, si la persona que lo recibe, si no tiene cuenta en Google, ¿hay alguna manera de que no lo pueda abrir? Yo tengo entendido que no, que para cualquier persona lo recibe y lo abre el link. Ya, con tener el teléfono creo que te hace activarlo con un mail por lo menos y ya con eso lo abre. O sea, o sea, Es que en realidad no estamos pidiendo correo, o sea que hasta donde yo sé, al haber sacado de la configuración, digamos, todas esas cosas, por ejemplo, recopilar dirección en correo electrónico, no lo estamos solicitando. Sobre todo, no restrinjan a los usuarios de la Universidad Nacional de Córdoba y tampoco. O sea, al haber sacado ya esas particularidades que exigen una identificación, no debería tener problemas. O sea, mientras tenga un explorador en el cual abrirlo, no sé si el celular tendrá Chrome, Safari, no sé cuál es el explorador que tendrá en el celular o en la computadora, claro, pero en principio hoy en día todas las personas acceden a eso, o sea que recibiendo el enlace se abre en el explorador que la persona maneje. No, perfecto, gracias, profe. No avisanos, pero hasta donde yo sé, Bien. debería funcionar. Bien, entonces, una vez que tenemos las respuestas, ¿sí? Es decir, tenemos ya todas las respuestas, o bueno, pueden ir descargándolo para ir viendo cómo va la cosa. Pero en principio, ¿qué dijimos ahora? Que íbamos a exportarlo una vez que ya tenemos todas estas respuestas, y ya dijimos que íbamos a generar esa planilla de cálculo, ¿sí? Con el mismo nombre, ya la generamos, ¿no se acuerdan? Entonces lo que hacemos ahora es exportar esas respuestas. A ver, miren, yo quiero ver si tengo la otra que había generado. Acá. Acá yo había hecho una un poquito más larga, no, esta es la misma.
No, esta es la misma recién. Vale. ¿Ya vieron lo mismo? Bueno. Es que les puse el mismo orden, eso no debía hacer, pero bueno, todo bien. Acá está. Esta es la otra. Entonces, en esta yo mandé 7 respuestas, ¿no? Es lo mismo que recién, nada más que una que le había cargado varias respuestas. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Exportar esa información que la tenemos en el Google Form, la llevamos al Excel. ¿Cómo hacemos entonces para exportar? Bueno, primero tocamos ahí y vemos el archivo Excel de todas las respuestas que se cargaron, ¿sí? Pero ¿dónde lo vemos? En el Google Sheets, ¿sí? Nosotros queremos llevarlo en realidad, lo vamos a descargar en un Excel, entonces hacemos archivo, descargar, XLSX es la extensión del Excel, lo abrimos y se les va a abrir su programa en su computadora. Ah, ¿qué pasó? Lo vamos a guardar primero, entonces. Ahora sí. Ah, pero ustedes no lo ven, me parece. Claro, no. Tengo que dejar de presentar el sheet y volver a presentar. Ahora sí el Excel. Toqué ese botón, se abrió y ahora sí lo tienen que ver. ¿Lo ven? Sí, profe. Habiliten la edición. ¿Sí? Y como les mostré, acá yo tengo 7 respuestas, ¿sí? Cargadas, digamos 7 formularios, las respuestas de estos 7 formularios cargadas. Como ven, en la primera columna tengo lo que se llama... Profe, se deja de compartir. Oh, perdón, ahí va de nuevo. Bien, ahora sí. El formato general que aparece es este, ¿no? Tenemos la primera columna, que es una marca temporal, y la primera fila tenemos todos los nombres de las columnas, ¿no? De las preguntas, en definitiva. En este caso, que nosotros hicimos. Y adentro, las respuestas que obtuvimos de cada persona. Cada fila es una persona, ¿sí? Esta primera columna la podemos borrar, para los fines de nuestro trabajo no la necesitamos. Entonces esto es parte del trabajo que vamos a hacer para depurar un poco nuestra base. Y acá ustedes van a tener las preguntas que hicieron, ¿sí? Probablemente larga. Entonces, lo recomendable es también depurarla o trabajarla de manera tal que quede como el nombre de la columna que identifique de forma sencilla a esa variable. Entonces, por ejemplo, tipo de ocupación. Esta otra, sexo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando lo abramos en InfoStat, ahora lo vamos a ver, no le importemos, las columnitas de InfoStat son más chiquitas y sobre todo para trabajar después ya en el programa, van a ver que en las ventanas es mejor que cada variable tenga un nombre corto. ¿Sí? Bueno, ustedes pongan algo que realmente se identifique una variable versus otra y que no después no queden 2 variables con el mismo nombre, ¿no? Cosas así. Pero sí que quede algo cortito para que sea fácil de trabajar. Bien. Fíjense acá nuevamente, en este caso que yo pregunté satisfacción laboral, les alerto el tema, lo que yo les dije en la clase pasada, de que esto está codificado. Esta no es una variable numérica. Esta se planteó la pregunta en 4 niveles, 0, 1, 2 y 3, ¿sí? En donde 0 era muy poco satisfecho y 3 muy satisfecho. Es decir, son 4 categorías. Pero son categorías, no es una variable numérica. Por favor, no se confundan, que eso es muy común, que se confundan, digamos, como que ustedes ven un número y dicen ya es numérica. No, esto no es numérica, esta es una variable
categórica, ¿sí? En donde 0 es insatisfecho, 1 es poco satisfecho, 2 es moderadamente satisfecho y 3 muy satisfecho. Eso está en el cuestionario, ¿sí? Y está codificada, pero no la puedo trabajar como una variable numérica. Ojo al piojo. Bien. Teniendo ya esta base de datos en Excel, la guardamos, ¿sí? Donde ustedes quieran. Archivo, guardo como, no sé, en la carpeta que ustedes deseen. Y cómo hacer una obra para importarlas del Infostat. Bueno, ahora no sé si yo abro el Infostat. A ver. Si ustedes lo van a ver, me parece que no. Entonces, ahora les muestro el Infostat. Ahí están viendo el Infostat. Sí, profe. Perfecto. Se está viendo en negro. Yo no estoy viendo el Infostat. Ah. A ver, vamos de nuevo. Decime que se ve. Se sigue viendo en negro, profe. Tampoco a mí, el wait. ¿Cómo la puedo engañar? A ver si la va acá abajo. ¿Será eso? A ver, lo voy a cerrar. Voy a abrir el Infostat de nuevo. Mi pestaña, ahora voy a tocar eso. No me da la opción del Infostat y lo tengo abierto. ¿No? ¿Tampoco, no? No, profe, no se ve. Bueno, no se preocupen, porque creo que tengo el archivo, justamente. Uy, vamos a tener que probar esto después para trabajar con Infostat. Acá, bueno, les voy a ir mostrando en la presentación los pasos, de todas formas. Claro, como que se comparte, pero se ve en negro. Sí, es muy raro. Lo voy a desinstalar y lo voy a instalar de nuevo. A ver si toco toda tu pantalla. Vamos a probar. Ah, mira ahí. O sea, si hago así, capaz que si lo dejo como no minimizado, pero chiquitito. Se ve, me parece, porque... Sí, ahí ahí sí. se ve, profe. ¡Vamos! Bueno, a ver. Las vicisitudes de la... Estoy intentando agrandarlo para que... ¿Lo ven más o menos? Bueno, archivo. Para importar, ¿no? La tabla que acabamos de hacer. Abrir. Seleccionan el archivo desde la carpeta y si no la buscan acá, digamos, subiéndola, ya saben. Y acá, cuando se les abre esta ventana, que espero se ve, ven que ya tienen como una pequeña previsualización de la base de datos que nosotros acabamos de corregir un poco, y seleccionan acá que dice usar primera fila como nombre de columna. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dejado justamente escritos todos los nombres de las variables arriba. ¿Sí? De hecho, fue lo que nosotros trabajamos, para que quedara más prolijo hace un ratito. Entonces, le dejan eso cliqueado, o asegúrense de cliquearlo, aceptan, y ahí ya el Infostat importó nuestra base de datos, ¿sí? Y controlen que tengan la cantidad de filas, en este caso en registro 7 por 6. Eso significa que hay 7 observaciones o 7 personas que fueron encuestadas, ¿sí? Y 6, en este caso, yo solamente tenía 6 variables, ustedes como mínimo tienen que tener 10. Y sería lo ideal que como máximo también. Bueno, y adentro de cada uno de estos, digamos, en el interior de esta matriz, que es mi base de datos, tengo las respuestas, ¿no? Por ejemplo, acá la persona 1 respondió que su ocupación es gerencial, es una mujer que está muy satisfecha, que tiene 58 años, que ganó 1.200.500 pesos en el año anterior, y que estaba muy satisfecha. Ah, bueno, este es porque yo les quería mostrar, porque tengo 2 veces la pregunta,
este tema de lo que cuando es codificado tengan cuidado, que en realidad esto es lo mismo que esto, nada más que tiene un código, que no es una variable numérica. ¿Sí? No sé si los voy a confundir más, pero en el Google Form tienen una opción que se llama, creo que escala. Me parece que los voy a confundir, entonces no me animo a decírselos. Porque hay un tipo de pregunta en donde es como que ustedes pueden elegir así como entre las distintas opciones, como de esta forma. Pero mejor me parece que no se los digo y a los interesados me lo preguntan, ¿sí? Porque no los quiero confundir. Quiero focalizar en que si ustedes hacen una pregunta para una variable categórica, como por ejemplo la satisfacción laboral, en este caso incluso es ordinal, y eso tienen códigos, no es una variable numérica. No es una variable numérica. ¿Sí? Si ustedes preguntan algo que se pueda medir de esta forma, imagínense, son 4 categorías, eso no puede ser trabajado como una variable numérica. ¿Sí? Profe, ¿se puede directamente poner las opciones como, por ejemplo, no satisfecho, poco satisfecho, medianamente? Sí, claro. Y directamente que ellos elijan una opción. Como esta, ¿ves? O sea, yo como se las presenté en el formulario, es tal cual lo que Sí, está diciendo pido perdón Emi, porque ¿cierto? estábamos en la biblioteca y por media horita nos sacaron afuera y después volvimos, por eso capaz me perdí algo. Ah, no tengas ningún problema. Bueno, sí. Sí, pueden, o sea, uno a las variables categóricas, obviamente, que cuando las pregunta le da las opciones en texto, ¿no? Después, cuando uno trabaja, a veces puede codificar de esta manera, como tengo acá a la derecha, para hacer ciertos trabajos ya en algunos sistemas. Que si es ordinal, la codifica justamente en un ordenamiento de números. Pero por favor, no se confundan que eso es una variable categórica. Por más que tenga números, son códigos que representan estas categorías. Y realmente cuando ustedes pregunten, van a preguntar en categorías. ¿Sí? Es una variable categórica, en este caso ordinal, porque hay una jerarquía. Bueno, ¿se entendió cómo importar, cómo exportar, cómo importar las respuestas del Google Form, como les vimos en Google Sheet, y después cómo las trajimos o descargamos hasta el Excel, que le corregimos, repasando un poco, ¿no? Le corregimos acá los títulos, y después le llegamos al InfoStat, y le importamos de InfoStat. ¿Se entendió eso? Profe, a mí me quedó una duda. Sí. Cuando se abre la ventanita esa, ¿se pone usar primera fila como nombre de columna, esa opción? Sí, tal cual. Incluirla, exactamente. Porque Bien. nosotros, de hecho, la tenemos. Si no, ustedes también después acá, si algo les pasa, tienen la opción de editar las etiquetas, si les quedó muy largo, si no les gusta el nombre, si se duplica, si pasa algo, ¿sí? ¿Vieron dónde fui? Acá, con el botón derecho, editar categorías, perdón, editar etiquetas, y ahí pueden cambiarle, en vez de tipo ocupación, y listo. Mucho más simple y claro. Acá. Edad. Editar etiqueta. ¿Sí? Ingreso. O sea, si no hay manera de confundirse con las otras variables, traten de ser lo más sencillos en su trabajo, ¿no? Y esta la elimina. Chao. ¿Sí? ¿Entendió? Bien, gracias. Profe, en el Google Forms, por defecto, ¿se pueden elegir varias opciones cuando la persona responda o nosotros tenemos que seleccionar algo? En esas dos que yo les mostré, no. O sea, en la desplegable, acá, a ver, te muestro. Algo de acá ya en InfoStat quedó claro, ¿no es cierto? Bien. Vuelvo a mostrar el Google Form. Ahí. Acá, en esta, no se está viendo. Ahora sí, ¿no? Bien, ahí la están viendo. En estas dos que yo trabajé, ¿no? Que el tipo de pregunta es varias opciones o desplegable, solo puede elegir una de esas opciones. Mira, entonces, ¿cómo podemos ir a
acá tenemos el enlace. Si no, creo que acá vista previa, también más simple, vista previa. ¿Sí? Fíjate que no te deja seleccionar dos al mismo tiempo. Es una u otra. No se puede. Más de una opción. En la misma pregunta, Claro. o sea, solo una. Esta no quedó como desplegable. Si yo a esta la hago desplegable, que era la otra forma de que yo les dije que pueden usar la categórica, también vas a ver que solo o elige mujer o elige varón. No puede las dos al mismo tiempo. ¿Sí? Y eso es lo que les recomendamos, porque como a ver la posibilidad, creo que estas te permiten hacer esas cosas, pero no, porque no, es más complicado trabajar. O sea, la idea es que ustedes hagan algo para un trabajo práctico de esta materia, ¿sí? Esto es lo que yo les contaba para cerrar, de última, a los que tengan interés, pero no se confundan, justamente se los muestro para que sepan que existe, pero que no se confundan. Que hay una opción acá de pregunta, yo les dije, varias opciones y desplegables son las que vamos a usar para categóricos, se las recomiendo. Y respuesta corta para las numéricas, haciendo validación de números, ¿sí? Pero hay una esta, que así le llama Google, ¿no? Por ejemplo, le podemos poner ahí, del 1 al 5, ¿no? A ver, ya la tengo hecha. Acá. ¿Ven? La satisfacción laboral indica el nivel de satisfacción laboral de la empresa, bueno, de 0 a 3. Entonces, donde 0 es insatisfecho y 3 es muy satisfecho. Sí. Es como que le pones, miren, si yo le borro acá, estaba así, ¿no? Era como, decía así, yo selecciono desde 0 hasta el nivel que yo quiera, y acá completo. El 0, ¿qué sería? Insatisfecho. Y el 3, muy satisfecho. ¿No? Entonces, ¿cómo se ve esta? Esto no hace falta, supongamos, ¿no? Supongamos, ¿no? Que le preguntamos esta. Entonces, la vista previa. Acá está. Esta pregunta acá, que la persona puede contestar cualquiera de estas opciones. Es una pregunta para una variable, ¿categórica o numérica? Categórica. Muy bien. Listo. Se pueden ir todos tranquilos en paz a dormir, sacar un 10. O un 20. Porque realmente no tengo una escala numérica en donde voy a poder después trabajar con muchos valores o con un rango bien amplio de la variable, ¿sí? No, esto representa, estos números están representando códigos de una variable que va desde un nivel de insatisfecho a uno muy satisfecho. No sé si les recomiendo usar esto ahora, quizás yo les recomiendo usar, como les dije, esta modalidad, ¿no? En donde está muy claro que son 4 opciones categóricas, o esta, o la donde seleccionas acá, la desplegable, varón, mujer, ¿sí? O sea, opciones o desplegable. Eso para categóricas y respuesta corta para los números. Bien, entonces, profe, en principio usaríamos esas 3, respuesta corta y las otras 2, nada más. Sí, Bien, sí, en gracias. principio sí. Profe, En principio. una consulta. Por ejemplo, en la sección donde sería respuesta corta, que sería para la variable numérica, ¿no hay una forma de dejar que solamente ponga números? Sí, ¿O lo tenemos? Sí, quizás no sé si quedó claro. Ahí lo vamos a ver de nuevo. Para que estoy en el... Acá. Por ejemplo, acá la edad. ¿Están viendo los años de edad? Sí. Es una pregunta numérica discreta, ¿no? Los años de edad cumplidos. Indique cuántos años cumplió en su último aniversario. Bueno. La manera, acá seleccionamos respuesta corta, ¿sí? Y lo que nosotros llamamos, yo la tenía hacia el principio, ¿no? Cuando la estoy creando, cuando ustedes vengan, pongan, seleccionan respuesta corta, va a aparecer así, vienen los 3 puntitos, y ahí incorporan validación de respuesta, y ahí le exigen que sea un número.
para que no completen con un texto, ¿sí? Y ahí seleccionan, bueno, en este caso es una edad, entonces es mayor que 0, por ejemplo, ¿no es cierto? O un número entero, más precisamente. Esperemos que no pongan uno negativo, pero si no, o sea, el número entero puede ser negativo, entonces le pueden poner mayor que 0. O sea, ustedes elijan lo que quieren. Y si la persona pone un número con coma, con punto, no sé, bueno, acá le va a saltar un error. En el caso de que salta un error, le va a indicar ahí. Entonces, este texto lo van a leer, complete con un número mayor que 0. Entonces, miren, vamos a la vista previa. Le pusimos un número mayor que 0, ¿no? Entonces, vamos a la vista previa. ¿Dónde está la...? Acá. Así la van a leer, ¿no? Bueno, nosotros esto no se lo vamos a poner. Van a poner el texto más lindo de la pregunta. Y ahí, cuando completen, por ejemplo, 12 va a estar bien, pero si yo pongo por error -2, en este no me deja, creo que tengo que buscar el vínculo. Enviar, ahí, bueno, en este caso sí, ¿qué dice? Le va a saltar un error completo con un número mayor que 0. ¿Sí? Entonces, hasta que la persona realmente, no sé, pone 0,5. Es que 0,5 permite porque es con coma. ¿Sí? Mayor que 0 sí permite. Si yo hubiera puesto entero, miren, si yo pongo entero, acá, número entero, no va a poder poner con coma. Pero es menos lógico que ponga con coma en la edad, ¿no es cierto? No es esperable que me ponga eso. Pero por error, bueno, no sé si por error va a poner un menos, pero bueno, en cambio el 8 sí me lo va a dejar enviar. En este caso, obviamente, lo que hace es señalarme otras preguntas que son obligatorias y no me lo deja enviar hasta tanto yo termine. En esto también. No sé. Y recién ahí, cuando complete todas las preguntas obligatorias y de forma correcta, como indicamos en las validaciones, recién ahí la persona va a poder desprenderse de la encuesta. Hasta tanto no la termine, la cierre o no cumpla con las validaciones, no la va a poder enviar. ¿Y eso qué, para qué sirve? Para que ustedes después no tengan que hacer tanto trabajo de, digamos, de corrección de la base de datos, ¿sí? De depuración que se llama, que es un trabajo que siempre se hace y lleva mucho tiempo normalmente. Pero cuando ustedes alertan todas estas cosas en el cuestionario, y sobre todo las detectan en una muestra piloto de 1 o 2 personas, en su caso 3, no sé, según la cantidad muestral, bueno, son errores que se salvan después, una vez que uno relevó toda la información. O sea, es muy importante ese proceso en el diseño, después hacer validaciones, hacer la muestra piloto, y incorporar todo eso y hacer un buen cuestionario. Y una vez que lo enviaste, después no podés corregir nada. ¿Sí? Entonces, por eso presten atención a eso. Sí, Mauricio. Profe, con los resultados, si tengo una variable numérica, por ejemplo el ingreso, usted dijo que no tienen que ser 2 numéricas para hacer una regresión, pero por ejemplo si lo quiero vincular al nivel que alcanzó de estudio, ¿se puede hacer eso después como conclusión? Es que en realidad vamos a hacer una regresión lineal. O sea, si bien nosotros después les planteamos de que si en sus preguntas no se les ocurrieron 2 numéricas como para poder establecer una relación, les damos como otras opciones, por ejemplo, hacer un ejercicio, no sé, que se les ocurra en ese momento y tomar 2 variables numéricas de otro lugar o de un ejercicio, una actividad. Pero lo ideal sería que aprovechen esto que les estoy diciendo, que tengan, digamos, realmente 3 variables numéricas. Y si hoy ya se les ocurre algo que puedan relacionar, como yo les dije, el ingreso con la antigüedad, la estatura con, no sé, las horas de gimnasia, con no sé qué, bueno, estaría bueno, porque bueno, van a tener análisis un poco más realistas. Si no se preocupen, podemos hacer como un ejercicio práctico de libro. ¿Sí? Perfecto, gracias. O sea, vos necesitas sí o sí 2 numéricas porque tenés que hacer cálculos de los beta, ¿no? De los coeficientes, y bueno, necesitas que sean numéricas.
Bueno, y veo ahí una última pregunta de Walter en el chat. Profe, ¿se puede dejar una copia en papel y luego cargar los datos? Sí, también podés. O sea, si vos querés hacerle preguntas a alguien que no use computadora, se puede imprimir este formulario o lo podés hacer a mano y después cargarlo, sin lugar a dudas. Por supuesto que es mucho más práctico si ya tenés todo con las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día para aprovechar que podés llegar a gente que quizás no la tenés a la vuelta de tu casa o que para no trasladarte todos los costos que eso implica. Pero que se puede, se puede. Sí, sí. Bueno, chicos, no sé si tienen... Profe, una pregunta. Sí. ¿La clase que viene vemos lo que le sigue a esto o solamente en estas clases se tocan temas específicos, digamos? ¿O se va siguiendo lo que tenemos que hacer en el trabajo práctico? Un poco, me estás preguntando los miércoles, un poco la idea de estos miércoles es hacer lo que es el trabajo práctico, guiarlos un poco con, digamos, para que puedan hacer un O buen sea, trabajo. si nosotros hacemos para el jueves que viene, ¿Esa es la ya pregunta? tenemos toda la encuesta armada, la clase que viene sería como lo que le sigue a armar el formulario. Ah, claro, sí, o sea, en los otros miércoles yo tengo planeado mostrar, y quizás, no sé, pero yo tenía planeado dos miércoles más, quizás entra todo en un miércoles, el desarrollo como un ejemplo con esta base que yo les conté de recursos humanos, yo es como que resolví más o menos el trabajo práctico 1 con esa base y les quería mostrar cómo se hacía en Infostat, pero si ustedes ya lo saben hacer, lo pueden ir haciendo, por supuesto. Bien. Un poco ese es el plan, los miércoles abordar los temas del trabajo práctico para que ustedes tengan la tranquilidad de ver más o menos cómo encararlo para quienes no tengan otras herramientas. Si ustedes ya las tienen porque la cursaron o porque saben hacerlo por algún trabajo personal, fabuloso. Claro, o sea, si lo vamos haciendo a medida que van pasando las clases, llegamos bien con el tiempo de entregarlo, digamos, porque se dan las clases a medida que vamos haciendo el trabajo práctico. Ah, sí, en principio sí. Bien, Sí, bien. sí. Sí, sí. Entonces, profe, lo que sí hay que tener para el próximo miércoles que se dé la clase es ya hecho, digamos, el formulario y las respuestas, la base de datos, digamos. Eso es lo que hay que tener para la próxima clase, como mínimo. No es obligatorio. En realidad, imagínense que ustedes tienen que, sí estaría bueno que tengan o sea, todos los primeros puntos, que ya los vayan pensando y lo vayan haciendo. O sea, pensar en el problema, la población, cómo va a ser su muestra, o sea, cómo la van a seleccionar, y el formulario, o sea, el cuestionario en realidad, ya tratar de tenerlo hecho, entonces, porque van a ver que cuando se pongan a hacerlo van a surgir 1000 dudas. Entonces, también aprovechar estas instancias para sanearlas antes de esas dudas, porque después tienen un tiempo de respuesta, ¿no? De que les hagan todas las encuestas, las personas, que tengan los datos, después tenemos que meterlos en Infostat, analizarlos. Obviamente que esto va en paralelo, ¿no? Y también tenemos que ir viendo que los temas que ustedes tienen en el teórico y práctico de clase, también va como concatenando con esto. Pero bueno, justamente la idea es ir aplicando los conceptos a medida que van recibiendo esa información desde la teoría y la práctica ya en la facu, poder hacerlo con el Infostat. Entonces, si pudieran, para la clase que viene, ya tener un poco esbozado todas las ideas y el cuestionario armado, sería buenísimo. Para que más o menos si tuvieron dudas muy graves o sienten que están muy perdidos, saneemos esas dudas y ya puedan enviar y tener la base de datos. Cuanto antes, cuando puedan. Pero, o sea, la idea de esto es entregarlo entre el periodo de tiempo que les pusimos en el aula virtual, que ya está puesto. Profe, y la base de datos es lo que nos va a servir para responder las 4 preguntas del trabajo. Exacto. O O sea, hay algo antes. el trabajo práctico 1, al principio es todo más que todo diseño, que es todo esto que ya vimos en la clase pasada y esta. Prácticamente hasta la penúltima pregunta es todo lo que es pensar, esquematizar el problema, escribirlo, definir la población, la muestra. Ah, bien, pensé que teníamos que, o sea, hacer el formulario, armar la base de datos y en base a eso sacar tipo estadísticas, como que Sí. la parte... O sea, Martina, en realidad el último punto del trabajo práctico 1 sí tiene cálculos, sí, de estimación por intervalo, de la media, de la varianza y la proporción, y también tiene, si no me equivoco, prueba de hipótesis. Bien. Entonces, sí estaría bueno que si pueden ya ponerse a hacer toda la parte previa, tienen todo listo, y después encaramos solo lo que es la base de datos, que eso también lleva su procesamiento, el entenderlo, o sea, lleva tiempo. O sea,
quiero decirles, no se vuelvan locos ni se preocupen, como uno voy a llegar, pero tampoco se dejen estar. O sea, si ustedes pueden ir avanzando con todo eso para ya considerar el tiempo de respuesta de los encuestados, porque también van a tener que esperar que les envíen las preguntas, las respuestas, y si no las van a tener que, como decir el profe, inventar, pero lo ideal sería que tengan análisis reales, para que ustedes puedan ver después en términos reales qué es lo que se concluye. Entonces traten de tenerlo hecho, ¿sí? Al cuestionario, para sacarse las dudas ya también quizás en la clase que viene, de si ven algo que están muy perdidos, bueno, lo podemos ver la clase que viene. Ya los cuestionarios ahí, si más o menos van orientados con eso. ¿Les parece? Sí, profe. Porque sí tenemos que procesar. Tengan en la cabeza que van a tener una base de datos, como yo les mostré recién, pero completa, con 60, como mínimo 60 observaciones, y la vamos a, como les mostré recién, la vamos a abrir en InfoStat, y la vamos a trabajar. Y vamos a hacer estimación por intervalo y prueba de hipótesis. ¿Sí? Sí lo tienen que hacer para el primer trabajo práctico. Así. Bueno, gente. Creo que vimos todo. Yo acá, en la penúltima diapositiva, antes del final de muchas gracias, digamos, les puse como una alternativa de cómo también importar en InfoStat, que es crear una nueva tabla y pegar. O sea, es copiar y pegar. Pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas. Si surge alguna duda, me